La entrada del Silo luce el homenaje a las víctimas del COVID y a los que nos defendieron. Santiago Cabello avanza que la nueva red del ciclo integral supondrá un ahorro anual de unos 150 millones de litros de agua. Izquierda Unida organiza una charla sobre memoria y patrimonio obrero en el centenario. Intensísimo fin de semana de cruces. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es martes 2 de mayo. Comenzamos. Bueno, las personas que hayan pasado este fin de semana por el Teatro El Silo se habrán encontrado con estas imágenes. El homenaje a la víctima del COVID-19 en Pozoblanco y a las personas que nos protegieron y nos cuidaron durante aquellos meses. Ciertamente, una pandemia que supuso un antes y un después en nuestra historia personal y en nuestra historia colectiva. Justo era reconocer y agradecer a todas esas personas que se jugaron la vida por salvar a muchas otras. Esos aplausos que se daban al personal sanitario a las 8 de la tarde están ya inmortalizados. Por cierto, que así luce la nueva entrada al Teatro del Silo con la iluminación, la fuente y los nuevos accesos. El candidato a la reelección por el Partido Popular y actual alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha explicado hoy que la firma del contrato definitivo del ciclo integral del agua del Ayuntamiento con la empresa Hidralia, que se acaba de rubricar, supone uno de los proyectos de mayor dimensión que ha impulsado el consistorio y significará la modernización integral del alcantarillado, el abastecimiento domiciliario y la depuración. El contrato, con 25 años de duración, contempla 64 millones de euros, de los que 12 millones serán para inversión, 4 de ellos durante los 4 primeros años. Tal como establecía el contrato, se ha producido un ingreso en las cuentas municipales del canon establecido que asciende a 1,5 millones de euros, que se incorpora al presupuesto municipal para dejar las arcas municipales en una situación muy saneada, con amplios remanentes y la deuda ya casi a 0 euros. Cabello ha explicado que la renovación de los saneamientos supondrá, según las previsiones, más del 15% de ahorro, al evitarse las pérdidas habituales que suponen una red desgastada por el paso del tiempo como las que actualmente tiene Pozoblanco. Ese porcentaje, según el promedio diario de gasto de agua por persona que establece el Instituto Nacional de Estadística, significa, según la población que tiene actualmente Pozoblanco, un ahorro de en torno a los 150 millones de litros anuales, que según el precio promedio del hectómetro cúbico de agua se pueden cuantificar en más de 200.000 euros al año de reducción del gasto. Según ha explicado Cabello, es un proyecto que quizás no sea tan mediático como otro y que tal vez por ello nunca se afrontó hasta ahora, pero que significa un grandísimo avance para Pozoblanco, la solución definitiva a un problema estructural de nuestro municipio que había que afrontar y una medida de ahorro de agua que cobra más importancia aún en tiempos de sequía como los actuales. El candidato popular ha añadido que con esta actuación se espera que se ponga fin a los problemas de inundaciones que en el pasado ha sufrido diversos barrios de Pozoblanco y también las habituales roturas de tuberías en los últimos años, que estaban relacionadas con la falta de previsión en la renovación de las mismas, que se han tenido durante décadas en la localidad. El alcantarillado y el abastecimiento han sido un problema escasamente atendido durante años y a pesar de que las tramitaciones han sido complejas, el ciclo integral del agua pone solución a una larga desidia que nos obligaba a tener una red impropia de un municipio con la dimensión y el dinamismo económico del Pozoblanco actual, ha explicado Cabello. Las inversiones del ciclo integral se complementan con las obras de ampliación de la depuradora que ha impulsado la Junta de Andalucía con la colaboración del consistorio y que cuentan con una inversión de más de 8 millones de euros. También en la depuradora que se construyó en los 90 sin la dimensión adecuada, una demanda que se mantuvo en el olvido durante muchos años y que pasó a ser una prioridad para el gobierno andaluz una vez que llegó a la presidencia Juanma Moreno. El ciclo integral del agua y la ampliación de la depuradora son dos inversiones muy importantes que contribuyen a colocar a Pozoblanco en el lugar que merece en lo que se refiere a infraestructura hídrica y ambiental, ha concluido Santiago Cabello. Izquierda Unida organizó el pasado viernes una charla coloquio sobre memoria y patrimonio obrero en el centenario. Es una charla que está enmarcada en el centenario, la concesión del centenario del título de ciudad Pozoblanco, que como sabéis, pues por parte del Ayuntamiento ya se están haciendo también una serie de conferencias.
Ya van dos, la primera sobre el tema de demografía y situación un poco global de Pozoblanco de la época, y la de ayer pues sobre el desarrollo urbanístico, un poco la llegada del ferrocarril, las industrias que eso motivó y el impulso económico de una burguesía local que impulsó. Pero claro, si se queda solamente en el urbanismo que se desarrolla, en la burguesía que crea esas empresas ligadas al ferrocarril, y no hablamos de la mano de obra que es la que propicia que funcionen y que se genere esa riqueza, pues estaríamos dejando un poco el centenario cojo. Pues yo he buscado varias definiciones de patrimonio, no me voy a detener. Esta es una definición de la UNESCO que hace 51 años, ¿no? Del patrimonio cultural, pero que se hace referencia al patrimonio generado por el ser humano y nos habla de los distintos tipos que hay, ¿no? Y hace hincapié en una idea, ahora la veremos, que es el valor, que tengan un valor universal excepcional, dice aquí. Estamos hablando de patrimonio de la humanidad en este caso. Si pasamos a la Ley de Patrimonio del año 85 de España, en este caso ya estamos hablando de patrimonio histórico, pues nos plantean que son objeto de la presente ley de la protección, acrecentamiento y transmisión para las futuras generaciones del patrimonio histórico. Integran el patrimonio histórico los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, etcétera, etcétera. Pero interés histórico. Si nos vamos a la ley andaluza de 2007, define el patrimonio histórico andaluz como la expresión relevante de la identidad del pueblo andaluz, testimonio de la trayectoria histórica de Andalucía y manifestación de la riqueza y diversidad cultural que nos caracteriza en el presente. Testimonio de la trayectoria histórica de Andalucía. En resumen, entre estas tres definiciones hay una serie de ideas que se plantean, ¿no? Es decir, la existencia de monumentos, de conjuntos de lugares de un valor, inmuebles, objetos que tengan un interés y un valor artístico, histórico, etcétera, expresión relevante de la identidad del pueblo andaluz, testimonio de su trayectoria histórica, fortalecimiento de una identidad colectiva, y destaco estas palabras, ¿no? Valor, interés, testimonio, identidad. Y hago la siguiente pregunta, que es un poco la que da base al día de hoy. ¿Cumple estas características el movimiento obrero? Lo primero que debemos de definir qué es el movimiento obrero y cuál es su importancia. Por movimiento obrero podemos definir a la clase obrera organizada. La clase obrera existe. O sea, en una sociedad como la nuestra hay un sector de personas mayoritario que para poder vivir tenemos que desarrollar un trabajo y a cambio de ese trabajo recibimos un sueldo. Esa sería la definición de clase trabajadora, de clase obrera. Ahora, cuando ese sector toma conciencia de que tiene unos intereses propios y se organiza para defender esos intereses propios, entonces cuando estamos hablando de movimiento obrero. Como sería muy amplio hablar de todos los pueblos y tampoco hay mucho estudiado sobre el tema, me voy a centrar más que nada en Pozoblanco y en Villanueva. ¿Por qué en Pozoblanco y en Villanueva? Pozoblanco porque es una ciudad más, aparte de la agricultura y la ganadería, en esta época ya tiene bastante industria, sobre todo industria textil, ¿no? Entonces el movimiento obrero tiene otras características distintas a las de Villanueva, que tiene más movimiento obrero, pero está basado más en el campesinado y los ganaderos, ¿no? La última mitad del siglo XIX es cuando aparece el movimiento campesino en los Pedroches. En estos años no está organizado, evidentemente, y tiene nula o ninguna, por no decir ninguna, influencia en las ideas anarquistas y socialistas que sí se tienen en la campiña. La campiña está mucho más abierta a las novedades, más que la sierra siempre, y entonces la influencia aquí es en el segundo mitad del siglo XIX prácticamente nula, ¿no? Hay que señalar la importancia de la desamortización que tuvo en los Pedroches,
la venta de las tierras de la Iglesia y del Estado, porque fue muy negativa en general para los habitantes de Los Pedroches, porque privó a muchos arrendatarios de un aprovechamiento fundamental para su sustento, que era la tierra, ¿no? Al vender las tierras y quedárselas los ricos, pues los arrendatarios no podían pasar ahora a ser directamente asalariados o jornaleros, ¿no? En 1868 la revolución que tuvo lugar en España con el destierro de Isabel II, a nivel político, no hubo prácticamente ningún cambio en Los Pedroches. Se sustituye un partido por otro, aunque hay enfrentamientos en Villanueva de Córdoba, algo en Dos Torres y nada en Pozo Blanco. Hay un malestar social porque además coincide con una época de malas cosechas y un alto paro. Díaz del Moral, que es la Biblia del movimiento obrero, además cordobés, ¿no? También habla de una vaga corriente socialista, de pobres contra ricos, que empieza a vislumbrarse ya en la comarca algo de influencia sobre todo del socialismo, ¿no? En Pozo Blanco y en otras villas hay una manifestación multitudinaria, eso en 1868, pero después de la Revolución, en la que se exige el reparto de la dehesa de la Jara, que había sido desamortizada. Evidentemente no se hizo el reparto de la Jara y lo que sí hubo fue una represión brutal por parte de la Guardia Civil, ¿no? Nos vamos a otra fecha que es también muy significativa, como es 1873, la Primera República. Con la proclamación de la Primera República, que ahora ha hecho 150 años, hay agitaciones en Villanueva de Córdoba, en Dos Torres, en Pozo Blanco no se nota nada, no hay ningún cambio significativo, pero sí, por ejemplo, como he dicho, en Dos Torres y en Villanueva de Córdoba hay intentos de repartir las dehesas boyales entre los campesinos. Eso es siempre la histórica lucha de los campesinos, ¿no? El reparto de tierras, ¿no? En Pozo Blanco también, al final, el 13 de abril, una masa de campesinos de diversas villas piden el reparto de las Jaras y también el reparto de la finca de los ricos. Se produce un elevado altercado, represión por parte de la Guardia Civil y evidentemente no se consigue nada. Es la primera vez que por estas tierras se oye decir lo de la tierra para el que la trabaja. Intensísimo y largo fin de semana de cruces en Pozo Blanco, más de 3 decenas de cruces. Aquí les ofrecemos un resumen en espera de ese montaje especial que le ofreceremos el próximo jueves.
Y el arrebato en Candiló, en el Teatro El Silo, lleno hasta la bandera, con un ambiente de fiesta mayor para la despedida de esta gira. Más besos. No voy a devorarte, yo solo quiero poder regalarte una noche con arte y una mitad de amor. Si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos, ¿qué sentido tendría la vida si pasamos 1 kilo de los sentimientos? Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 2 de mayo de 2023. Les dejamos con las imágenes de la jornada.